Tenía 8 años cuando le colocaron la corona. 8. Demasiado pequeño para entender intrigas, mapas y tratados. Demasiado joven para cargar con la memoria de un pueblo que venía de olvidar a su Dios. Se llamaba Josías, hijo de Amón, nieto de Manasés, y heredó un trono rodeado de altares a otros dioses, imágenes talladas en las colinas, sacerdotes que mezclaban nombres santos con ritos ajenos, y un templo que seguía en pie pero con puertas cansadas y polvo en los rincones. Jerusalén conocía la forma de la religión, pero había perdido el corazón de la adoración. Nadie hubiera apostado que de un niño saldría una reforma. Pero hay historias que Dios decide empezar con manos pequeñas para que quede claro de dónde vino la fuerza. Pasaron los años, y a los 16, cuando otros reyes se perdían en caprichos, Josías comenzó a buscar al Dios de David su padre. No fue un decreto, fue una búsqueda. Tal vez escuchó relatos en voz baja, un salmo de David recitado por un levita viejo, una anécdota de su tatarabuelo Ezequías cerrando puertas a la idolatría, una advertencia de los profetas resonando en los patios. El joven rey miró su ciudad y supo que no bastaba con mantener el trono, había que volver el corazón. A los 20, la búsqueda se volvió acción. Empezó a borrar los nombres falsos inscritos en la geografía de Judá. Subió a los lugares altos, derribó postes de acera, desmenuzó imágenes, descolgó ídolos, apagó el humo de altares que habían ocupado las esquinas de la vida. No fue un gesto simbólico. Fue polvo en el aire, martillos contra piedra, ceniza llevada por el viento. Había sacerdotes de Baal que comían del plato del palacio. Dejaron de comer. Había habitaciones dentro del mismo templo dedicadas a cultos ajenos. Quedaron vacías. El rey entendió algo que muchos olvidamos. No se puede restaurar la adoración dejando intactos los altares que la contradicen. Pero Josías no se quedó en quitar. A los 26, cuando ya el mapa de Judá mostraba colinas despejadas, decidió arreglar la casa del Señor. Llamó a Safán, secretario de confianza, a Hilcías, el sumo sacerdote, a los guardianes del umbral, a los obreros que sabían de madera, piedra y bronce. Salieron a recolectar la plata que la gente traía, contrataron albañiles, carpinteros y maestros de obra, repararon grietas, reforzaron vigas, limpiaron patios. El templo volvió a sonar a pasos de levitas, a golpes de martillo con sentido, a cánticos tímidos que recordaban melodías antiguas. Nadie se imaginaba que, entre tablones y arcones, el Señor guardaba una sorpresa que cambiaría el tono de la reforma. Un día, mientras contaban la plata y movían depósitos viejos, Hilcías encontró un rollo olvidado, polvo en el cuero, letras que dormían. «He hallado el libro de la ley en la casa del Señor», le dijo a Safán. El secretario lo tomó, lo leyó, y sintió que cada línea era una luz encendida en un pasillo largo. Llevó el rollo al rey. Primero le dio el reporte de la obra, la plata recolectada, los obreros trabajando con fidelidad. Luego, casi con nervios en los dedos, abrió el rollo y comenzó a leer. La voz de Moisés en tinta, mandamientos, pactos, bendiciones y maldiciones, la historia de un Dios que escoge, libera, advierte, promete. La advertencia de lo que ocurriría si el pueblo se inclinaba a otros dioses. La llamada a amar al Señor con todo el corazón. La sala del rey se volvió Sinai. Josías escuchó, y la palabra le rompió el pecho. Rasgó sus vestidos. No fue teatro, fue conciencia. Entendió que las ruinas de los muros venían del olvido de la palabra, que el exilio no era una amenaza distante, sino una consecuencia anunciada. Grande es la ira del Señor contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, dijo, y envió una comisión a consultar a Dios. La delegación fue a ver a Hulda, profetisa. Dios habló por su boca con 2 notas, juicio y misericordia. Sí, vendría sobre la ciudad lo escrito, porque habían quemado incienso a otros dioses y endurecido el cuello.
Pero al rey que rasgó su vestido y humilló su corazón al oír la palabra, Dios le concedería ver paz. Sus ojos no verían la calamidad. Josías recibió la mezcla de gravedad y gracia como se recibe una verdad que salva, sin negar el filo, pero aferrándose al favor. Y decidió que la reforma no sería solo martillo y escoba, sería Biblia abierta y pacto renovado. Convocó a todos, ancianos, sacerdotes, levitas, jefes, pueblo grande y pequeño. Subieron al templo. El rey se puso en pie junto a la columna, abrió el libro y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto. Aquella mañana, la ciudad escuchó no a un político, sino a la palabra. Los niños en puntas de pie, los viejos con ojos húmedos, los levitas asintiendo, los nobles tragando saliva. Josías hizo un pacto: andar en pos del Señor, guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, de todo corazón y de toda alma, cumpliendo las palabras de este pacto. Y todo el pueblo se comprometió. La reforma se volvió promesa compartida. Desde ese día, el ritmo se aceleró. Josías profundizó la limpieza, sacó del templo todos los utensilios hechos para Baal, Acera y el ejército del cielo, los quemó fuera de Jerusalén y llevó sus cenizas a Betel para profanar altares antiguos. Destituyó a los sacerdotes idólatras, derribó casas de prostitución ritual, contaminó Tofet donde habían pasado niños por fuego, quitó los caballos dedicados al sol a la entrada del templo, derribó altares levantados por los reyes anteriores en los techos y patios, cruzó la frontera simbólica, subió a Betel, donde Jeroboam había implantado un becerro y un altar para dividir el corazón del pueblo. Deshizo el altar, convirtió en polvo sus piedras, quemó el lugar alto, sacó huesos del sepulcro cercano y los quemó sobre el altar, cumpliendo con precisión la profecía que un varón de Dios había anunciado siglos atrás, varón llamado Josías. Cuando preguntó de quién era la tumba del varón de Dios, mandó respetarla. Josías no solo destruyó altares, honró voces antiguas que habían dicho la verdad. La reforma verdadera tiene memoria, pero el acto cumbre aún estaba por venir. La palabra descubierta mandaba celebrar la Pascua como memorial vivo de la salvación. Josías ordenó: haced Pascua al Señor vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en este libro. Reunió a sacerdotes y levitas, los llamó a su santidad. Estableció turnos, devolvió el arca a su lugar, proveyó corderos y bueyes de su propia hacienda para que nadie quedara fuera. Aquella Pascua no tuvo precedente, desde los días de los jueces que juzgaron a Israel, ni en todos los días de los reyes de Israel y de Judá. Jerusalén olió a pan sin levadura. Los patios del templo ardieron con aroma de sacrificio. La gente comió apresuradamente recordando la noche de la liberación. Los levitas cantaron, los sacerdotes ministraron, el pueblo lloró y se rió al mismo tiempo. La adoración dejó de ser costumbre, volvió a ser respuesta. Se dice de Josías que no hubo rey antes de él que se convirtiese al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él se levantó otro como él. Es una línea corta y descomunal, porque su reforma no fue cosmética, fue bíblica, nació del libro, fue personal, rasgó sus vestidos, fue pública, leyó en voz alta, fue estructural, tocó templos, altares, hábitos, fue compasiva, proveyó para la Pascua de todos. Fue valiente, arrastró la idolatría fuera de los límites. Fue obediente, hizo conforme está escrito. Y sin embargo, el relato no maquilla el filo de la historia. Las consecuencias acumuladas por generaciones no se borran con un decreto. Judá caminaba hacia el exilio. La fidelidad de Josías sería un respiro, un ejemplo, un faro encendido antes de la noche. Su final, además, trae una sombra. Cuando Faraón Necao marchó hacia Carquemis, Josías, quizá movido por alianzas o por celos de independencia, salió a enfrentarlo en Meguido y cayó herido de flechas.
Lo llevaron a Jerusalén y murió. Jeremías lo lamentó con cantos. El pueblo lloró al rey que les devolvió la palabra y la Pascua. La biografía de Josías termina con llanto. Su legado, con adoración restaurada. ¿Qué nos dice hoy la vida del rey que restauró la adoración? Nos dice que la reforma verdadera comienza con duelo y oración. Antes de empuñar martillos, Josías se sentó, lloró y buscó a Dios. Los muros de afuera se arreglan cuando el corazón de adentro se rinde. Nos dice que no basta quitar si no reparamos la casa de Dios. No alcanza con renunciar a lo que destruye. Hay que edificar lugares para lo que da vida, hábitos, tiempos, espacios, disciplinas. Nos dice que la palabra no es un adorno del templo, es su centro. Un solo rollo, olvidado en un rincón, cambió un reino. Cuando la Biblia se abre, la conciencia se despierta. Cuando la Biblia se lee, la adoración se ordena. Cuando la Biblia se obedece, la vida se limpia. Nos dice que las reformas requieren valentía para tocar ídolos queridos. Había altares de familia, tradiciones mezcladas, costumbres de siempre. Josías no dejó zonas grises. La adoración exclusiva no convive con amuletos. Nos dice que el liderazgo santo provee, no solo exige. El rey puso de lo suyo para la Pascua. No dejó a nadie fuera por pobreza. Donde Dios restaura adoración, la generosidad sostiene al pueblo. Nos dice que la memoria importa. Respetó la tumba del profeta fiel. Cumplió la antigua profecía, celebró la antigua Pascua. La renovación no es inventar novedad, es volver a lo que Dios ya dijo y a lo que Él ya hizo. Nos dice que la obediencia se mide en conforme está escrito, no en cómo me parece. La devoción sin obediencia se convierte en religión caprichosa. La obediencia sin devoción se vuelve ritual vacío. Josías unió ambas. Y nos recuerda que aún los más fieles son mortales y pueden errar. Su muerte en Meguido no cancela su legado. Nos advierte sobre decisiones fuera del mandato explícito de Dios. Aún así, su vida encendió lámparas para una generación que iría al exilio con memoria fresca de la palabra. Si miras tu casa y percibes puertas quemadas, comienza como Josías, busca al Señor. Si miras tu comunidad y ves altares mezclados, abre el libro y léelo en voz alta. Si miras tu corazón y descubres rincones donde conviven nombres que no deben, toma martillo y ternura, derriba y repara. Celebra Pascua en tu mesa. Recuerda con gratitud la salvación de Dios. Comparte con quien no tiene. Vuelve a cantar. No esperes a sentir perfecto. Obedece conforme está escrito. Y cuando oigas la voz que dice, no hubo rey como él, recuerda que el hijo de David vino a ser mejor que Josías. Entró al templo y lo purificó. Abrió la escritura a los corazones. Celebró una Pascua que ya no mira a Egipto, sino a la cruz. Derribó el altar del pecado en nuestro interior. Y levantó en 3 días el templo de su cuerpo. Él es la palabra hallada, el rey que llora por Jerusalén, el Cordero de la Pascua, el que nos enseña a adorar en espíritu y en verdad. Así que levanta el libro, rasga lo que haya que rasgar, derriba lo que haya que derribar, repara lo que haya que reparar, y celebra. Porque cuando un pueblo vuelve a la palabra y a la Pascua, la adoración deja de ser costumbre y vuelve a ser fuego. Y aunque el mundo siga con sus Necao y sus Meguido, el legado de tu casa podrá decir, buscamos al Señor, reparamos sus puertas y celebramos como está escrito. Esa es la corona que no se oxida. Esa es la reforma que no depende de edades, sino de corazones que deciden escuchar. Que Dios nos conceda la gracia de vivirla.